poblados de Wycliffe en Inglaterra, en el siglo XIV, ellos promovieron el ministerio de todos los creyentes. O sea, que al ser creyente, al ser parte del cuerpo de Cristo, todos tenemos por lo menos un don, un ministerio de parte de Dios. Traducían y predicaban las escrituras en lengua vernácula del pueblo inglés, lo cual pues era penado, ¿no? Porque solamente se debía de hacer en latín. Todavía no hace muchos años de esto, ¿verdad? El poder de la palabra de Dios, predicaban en las ferias, los mercados, con folletos, apoyaban las causas sociales. El enfoque era hacer visitas en las casas. Si Dios va a traer un gran avivamiento en este tiempo, va a ser por las casas, aleluya. Por las casas va a inundarse de la gloria de Dios, aleluya. Bendito sea su nombre. Otros conocidos como los hermanos, en el 1380 después de Cristo, en el monasterio, no sé quién habla alemán aquí, ¿verdad? Moniquhuisen, salud, en Holanda. Se les llamaron como los hermanos de la vida común, con Gerd Grote. Se reunían en un formato parecido al G12, porque se multiplicaban estos grupos al llegar a los 15 o 20. Se multiplicaban. Fíjense, en el siglo XIII llegaron a tener 100 grupos. El enfoque que tenían era predicar el arrepentimiento en los hogares y ministrar a los asistentes. Predicar el evangelio y ministrar a los asistentes. Como en ocasiones se pierde el enfoque, ¿verdad? En una célula. Y ustedes van enfocados en predicar el arrepentimiento. Tal vez lleguemos un momento a eso de la historia de cuando nuestra iglesia de nuevo retomó las células, no hace muchos años. Pero diferente enfoque. Mi cuñada se congregaba en otra iglesia, en otro distrito, y le pregunté cómo están las células. Pues bien, dicen, en esta célula pues se hace como un culto de barrio en esta célula. Y en la tuya, le digo, no, pues bien, dice la hermana fulana, nos comienza a contar toda su historia desde niña, ¿no? Esa era la célula. Les comenzaba a contar experiencias de su niñez. Unos hermanos fueron ahí de predicaciones, de gente que se pasea del cielo al infierno, ¿verdad? Imagínense. Es predicar el arrepentimiento. Tener el enfoque, no desviarnos. Aleluya, de la encomienda de hacer discípulos. Uno de los presidentes de la iglesia que tuvimos decían eso, nos desviamos y luego andamos preguntando cuántos ángeles bailan en la punta de un alfiler. Ahí andamos en cosas así medias extrañas, medias raras, cuando el Señor nos ha mandado a ser discípulos. Aleluya. Estos hombres, ¿verdad?, tuvieron la inquietud en medio de tiempos difíciles, que había persecución. Aleluya. Eran acusados de herejes y vámonos a la hoguera. Pero lo hicieron. ¿Qué decir de las reuniones en las casas con Martín Lutero? Martín Lutero declaró: los grupos en las casas promueven la santidad. Hace pasaditos de 500 años, ¿verdad?, de la Reforma, trayendo la teología de la gracia, lograron una expresión de fe más profunda, y el enfoque de él fue buscar el sacerdocio de todos los creyentes, por lo cual pues, fue expulsado también, ¿verdad?, de la iglesia tradicional. Pero se ha buscado a través de la historia reunirse en los hogares. Los anabaptistas, en 1540, Williams, en Zurich, Holanda, él decía: amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, oren por los que los persiguen. Buscaban la conversión real de las personas con el evangelismo. La iglesia en las casas harán creyentes más fieles, y los más fervientes se reunían.
era fortalecer la fe y el conocimiento bíblico. De cada uno de estos grupos pudiéramos dar una conferencia, ¿verdad? De todo lo que lograron, cómo trascendieron en la historia y cómo marcaron la historia del cristianismo hasta llegar a nosotros la palabra de Dios y sobre todo el poderoso evangelio del nombre de Jesucristo. Aleluya, porque hubo hombres interesados, es decir, la fe va mucho más allá de un ritual, de querer pagar, ¿verdad?, con una indulgencia, ¿verdad?, y tener como permiso para pecar. No, ellos comenzaron a ir a la palabra de Dios, que no les era permitido a la gran mayoría de la sociedad, y comenzaron a traducirla a diferentes idiomas y les causó la muerte a la mayoría de ellos. Pero dijeron, bien vale la pena, aleluya, hacerlo. Otro hombre, Martin Bucer, en Estrasburgo, Alemania, en el siglo XVI, dice que ellos estudiaban la Biblia y el sermón dominical en las casas, buscando que la gente tuviera una experiencia personal con Cristo, y se reunían los que querían una experiencia más profunda. Los que no, pues no iban, ¿verdad? No más. Les era suficiente con esa tradición dominical. Todos podían participar en las reuniones. Se reunían los líderes una vez por semana y todos los grupos cada 2 meses. El enfoque era reuniones de oración. Y aunque lo hacían muchos de ellos dentro de la iglesia tradicional, ¿qué creen que empezaba a suceder al empezar a leer más la palabra, al buscar a Dios en oración? El Señor comenzaba a revelarles la verdad, aleluya, a manifestar su poder, a manifestar su gloria. Y claro que luego estos hombres con los seguidores eran expulsados por empezar a practicar lo que la palabra decía. El puritanismo inglés en el siglo XVII empezaron a tener reuniones de profecía basadas en lo que dice el capítulo 14 de la carta a los primeros Corintios, llamándoles conventículos, o sea, reuniones en las casas. El énfasis de estas reuniones era la oración, la lectura de la Biblia y aplicación práctica de las enseñanzas, diciendo la iglesia es como un hospital donde hay que sanar a los enfermos. Emigraron al Nuevo Mundo, a las Américas. Las madres en Israel era el título para las mujeres líderes de grupos pequeños, y el enfoque era santidad al Señor. Aleluya. El Señor va a levantar muchas madres de Israel también en este lugar. Aleluya. Como grandes discipuladoras en el nombre glorioso de Jesucristo. El pietismo en el siglo XVIII con Philip Spener, ellos tuvieron énfasis en santidad y devoción personal, practicando la religión del corazón. Las reuniones en las casas se les llamó escuelas de santidad. Se animaba a todos a abrir una reunión en su casa. Imagínense cada uno de los aquí presentes abriendo una reunión en su casa. Aleluya. Estudiaban ahí el sermón dominical y fueron la chispa del movimiento de santidad en el gran despertar del siglo XVIII. Motivaban a la participación de todos en la reunión, y el enfoque era la vida cristiana centrada en la fe y los frutos del Espíritu Santo. Los moravos en el siglo XVIII con el conde Zinzendorf, ellos, fíjense, tuvieron 100 años de oración en cadena 24/7. 24 horas, los 7 días de la semana, durante 100 años. Se reunieron una vez por semana para orar juntos por las necesidades. Lograron enviar 70 misioneros de una comunidad de solo 600 habitantes. Más del 10% de los habitantes de ese pueblo salieron de misioneros por la oración. Una vez asistí a un congreso de misiones y
Y escuchaba yo en una de las conferencias, uno de los misioneros decía sobre orar al Señor, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Decía, hacer esta oración es bien peligroso, porque lo más seguro es que Dios te envíe a ti. Paz de Cristo. Por eso a veces no le oramos al Señor, o lo dijo Jesús, que se rogaba al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y cuando tú comienzas a orarle al Señor, Señor, envía obreros a tu mies, envía obreros a tu mies, lo más seguro es que te envíen. A ver, pero cuando quieren arriesgarse a hacer esa oración en el nombre de Cristo. Fíjense, es tremendo que 70 misioneros de una comunidad de 600 habitantes. Surgen los hermanos Wesley y el Gran Despertar. Formaron grupos en las casas de 3 a 8 hermanos llamados bandas y después coros por afinidad de hasta 25 personas. Promovían en esas reuniones en las casas el canto y la oración. Y la necesidad del enfoque era la necesidad de vivir en comunidad de fe. ¿A cuánto nos gustaría de repente que hubiera una máquina del tiempo y poder trasladarnos en la historia a estos diferentes lugares donde remaron contra corriente en su tiempo y establecieron reuniones en las casas en los diferentes siglos de la historia? Aleluya. El metodismo con John Wesley, el avivamiento de santidad inglés en el siglo XVIII, él continuó con ese sistema llamado de bandas o coros en las casas y ya practicaban la confesión personal, como dice la palabra, confesados los unos a los otros, ¿verdad? Nuestras faltas para que sean sanados. Oraban juntos y velaban los unos por los otros. Predicaban al aire libre, oraban por milagros, se formaron bandas, clases, sociedades, y las clases eran para formar discípulos y las sociedades para adorar juntos en multitud. El enfoque de este grupo, de este momento de la historia fue la santidad interior y los milagros. En el siglo XX, en Asia, la iglesia perseguida, en China, India, Etiopía, las reuniones en dormitorios, fábricas, lugares de trabajo, comedores hicieron crecer la iglesia. No sé si alguien ha, por ejemplo, visto una muy bonita película de oración llamada Transformaciones. No sé si es la número 1, donde viene el testimonio de una iglesia en Etiopía que a los pastores principales les echaron a la cárcel y luego cerraron la iglesia. Y no sé cuántos años estuvieron estos pastores en la cárcel, y cuando salen, pues dijeron ya no va a haber iglesia. Y nada, que la iglesia se había multiplicado por miles porque se fue del templo a las casas. Aleluya. Así que, mis hermanos, en China, en India, en Etiopía, no tenían otra alternativa entre la persecución y destrucción de templos. Se centraron en hacer discípulos entrenadores. ¿Cuál fue el resultado? Que crecieron más que cuando tenían templos. El enfoque era compartir el pan en las casas. Y a veces muy limitados, ¿verdad? Hasta con claves para entrar a los hogares. Pero un mover de Dios, ¿verdad? Con el evangelio corriendo a las diferentes ciudades. Me impactan los testimonios en estos lugares, como esos lugares donde tenían que estar, y todavía algunos lugares así. Al momento de alabar a Dios, los hermanos llegan, se sientan, pero se sientan sobre sus manos. Sus manos abajo de sus piernas. Porque a la hora de estar cantando tal vez un pequeño canto en voz muy bajita, sienten ganas de aplaudir. Pero si aplauden se van a dar cuenta que hay hermanos que llegan a la cárcel o a la horca. Tú y yo tenemos libertad para...
para ir a cumplir con la gran comisión que Dios nos ha encomendado. Aleluya. Ocuparemos una persecución para ir. No, dile Señor, lo vamos a hacer ya. Aleluya. Hay testimonios grandes de lo que Dios está haciendo. Tal vez los medios no lo dicen, pero en los lugares donde ahorita están los más grandes avivamientos es en Irak, en Afganistán, aleluya. Se está levantando un pueblo poderoso en medio de persecuciones. Ahí en el siglo XX se está llevando el evangelio, se llevó el evangelio, aleluya. Hay un modelo de pacto de Roberta Géstenes en este país de Norteamérica, donde un alto nivel de compromiso entre los miembros de esta comunidad evangélica, no solamente para cristianos convertidos, sino para ganar inconversos, teniendo como objetivo el discipular. El discipular. El modelo serendipia de Lyman Coleman, inspirado en el programa de 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos, donde cada grupo dura un año y tiene un sistema de graduación como clases de escuela bíblica, con el enfoque de ganar personas inconversas. O sea que vemos cómo movimientos religiosos están buscando cumplir el Señor. ¿Cómo hacerle aquí? ¿Cómo hacerle acá? El modelo de la mega iglesia de Carl George, basado en los principios y estrategias de grupos pequeños, principalmente de Seúl, Corea, del pastor David Cho y Peter Warner aquí en Estados Unidos, formando grupos de cuidado pastoral, de sanidad, de servicios a la comunidad. Ellos aplican la estrategia en una célula siempre de la silla vacía. Siempre debe haber una silla vacía, diciendo esa silla la pudo haber ocupado hoy un visitante más, así que la próxima semana que esté ocupada, ¿verdad? Pero siempre tienen una silla extra para que siempre haya una silla vacía y diga, es la que va a ocupar mi amigo la próxima semana. Pero estos grupos se han hecho con el enfoque de ganar personas para Cristo. En la historia de nuestra iglesia apostólica, desde ahorita de la hermana Romanita Valenzuela, en esa reunión familiar donde convocó amigos y familiares cercanos como Cornelio, y 12 fueron llenos del Espíritu Santo, les compartió el Evangelio y su experiencia con el Espíritu Santo, la glosolalia, el hablar nuevas lenguas. El enfoque de ella fue testificar a la familia y orar por la llenura del Espíritu Santo. En el inicio de la iglesia apostólica a la cual su servidor pertenece, las reuniones fueron en las casas porque no había templos. Un hermano prestaba una habitación de su casa o del patio y ahí se empezaban a hacer las reuniones de oración. No eran cultos, compartir testimonios, orar, áreas rurales. Empezó en la clase social baja y el enfoque era la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Mi padre todavía cuando se bautizó en la década de los 60, él era originario del norte del estado de Sinaloa y se vino a trabajar por acá en los campos de algodón en el Valle de Mexicali. Y su padre ya era convertido al Señor. Él le gustaba cantar mucho, ¿verdad? Y también le gustaba mucho el béisbol y se vino a trabajar acá, pero donde les dieron hospedaje, ahí en la comunidad se llama Benito Juárez o estación de Colote y cerca de Mexicali, los que le dieron hospedaje eran apostólicos también y me empezaron a invitar a los cultos y el Señor tocó su corazón. Él aceptó a Jesucristo, fue bautizado. Pero cuando fue bautizado, el pastor Víctor le dijo, ahora usted entra bajo un programa de oración de toda la iglesia hasta que sea lleno del Espíritu Santo. O sea, todo el que se iba bautizando todavía en la década de los 60 no era soltado por toda la iglesia hasta que fuera lleno del Espíritu Santo. Aleluya, porque Hechos 1:8 dijo, recibiréis poder. Recibiréis poder, aleluya. Vamos a estar llenos del Espíritu Santo, aleluya. Y
avanzar a pasos agigantados en estas décadas. Las reuniones en las casas, reuniones de oración, los grupos pequeños en las casas fueron creciendo. Se construyeron los primeros espacios de reunión. Eran espacios pequeños, acondicionados para un culto primitivo, muy básico, pero el enfoque era la llenura del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio. Aleluya. En esos cultos se convirtieron mis abuelos, los abuelos de mi esposa, nuestros bisabuelos. Yo no conocía a mi abuelo, él murió a la edad de 27 años por el lado de mi mamá. Y él ya era anciano de la iglesia, era presbítero de esa edad. Él, muy joven, él con otro amigo, se dedicaba a insultar y tirar piedras a los hermanos cuando llegaron a hacer cultos en esas comunidades de áreas serranas de Sinaloa. Y luego que sabían que iban a llegar los hermanos, se ponían de acuerdo y a burlarse, a ofenderlos, decirles malas palabras, y a la hora de reunirse tirarles piedras, ofenderles, y así era. Y otros iban a otro nivel, ¿verdad? De ofensas, de golpes, de persecución al Evangelio. Y leía yo la historia en una revista de la iglesia, como mi abuelo, cuando supo que otra vez llegaron los hermanos, fue a buscar a su amigo para hacer lo mismo, ¿no? Hacerles averías. Y no lo encontraba hasta que por allá lo ve venir. Y ya le dice: ¡ay, fulano, vamos! Ya llegamos a los aleluyas para ir a burlarnos. Y dice que su amigo solamente agachó la cabeza. Y le dijo: ya te hiciste aleluya. Y empezó, sí, a los hermanos les decía cosas, a su amigo le empezó a decir mucho más. Y su amigo le dijo: dime lo que quieras. Solamente dijo: déjame cantar tu himno. ¡Aleluya! Le cantó un himno titulado Si tu copa rebosa de amor. ¡Aleluya! Todavía no terminaba de cantar el himno cuando mi abuelo estaba en el carro llorando, lamentando, triste. Y se convirtió en un gran predicador del Evangelio. A esa edad comenzó a predicar el Evangelio. Si tu copa rebosa de amor y por obra lo quieres poner, sé un obrero del Señor donde quieras sin temer. Si tu copa rebosa de amor